Bendiciones, gracias a Dios, qué bueno que nos acompañan en esta mañana, ya día domingo, día del Señor, día de buscar a Dios y de aprender de su palabra. Gracias a Dios. Vamos a continuar con los juicios apocalípticos. Hoy vamos a estar hablando del tiempo de la gran ira de Dios. Dentro de la serie Juicios Divinos, hoy estamos hablando ya en la última parte, que es la sexta parte. Y para ello vamos al libro de Apocalipsis, vamos al capítulo 8, versículos 1 y 2. Dice así: Cuando abrió el séptimo sello, se hizo silencio en el cielo como por media hora, y vi a los 7 ángeles que estaban en pie ante Dios, y se les dieron 7 trompetas. El tema particular de hoy son los juicios apocalípticos durante la gran tribulación, que serán los juicios a partir de la segunda mitad del día del Señor. Recuerden, el día del Señor son 7 años de juicios, y estos juicios son directos de Dios mismo, vienen de parte de la ira de Dios. Esa es la segunda parte de lo que se le llama la gran tribulación. Podemos decir que son los juicios que vienen ya del enojo, de la ira de nuestro Dios. Entonces, hemos visto cómo los juicios divinos, todos ellos, los juicios de Dios, los encontramos en toda la Biblia, desde Génesis, hasta Apocalipsis. Los ha habido en el pasado, hay juicios de Dios en el presente, pero también vendrán juicios de Dios en el futuro. Y de eso nos hablan los juicios apocalípticos. Por eso les pusimos juicios apocalípticos, porque tienen que ver con los juicios que están revelados en el libro del Apocalipsis. De por sí el libro del Apocalipsis, el 75% del libro nos habla de los 7 últimos años finales que tienen que ver con los juicios de Dios, que también se les llama la tribulación y la gran tribulación, y que serán en el tiempo final, una vez que el anticristo sea manifestado en el mundo. Para entrar, quiero que veamos cómo aún el pueblo de Dios ha sido juzgado. El 13 de agosto, hace algunos días, en esta semana, o la semana pasada, por así decirlo, el 13 de agosto, que en el mes, que en el calendario hebreo es el día 9 del mes, o del mes llamado en hebreo Av, así se escribe. Israel, el pueblo de Israel lo recordó por ser un día de muchas tragedias, de muchos juicios, un día de mucho dolor, de tristeza, un día en el que el pueblo de Israel experimentaron varios y diversos juicios, por lo que han decretado ese día como un día de duelo, de ayuno y de oración. Porque miren lo que pasó con el pueblo de Israel. En ese preciso día, en el día 9 del mes hebreo de Av, ellos, por la falta de fe en ese momento del pueblo y su desobediencia, comenzaron su peregrinaje cuando salieron de la esclavitud de Egipto, donde habían pasado 430 años, y tuvieron que vagar por el desierto por 40 años para llegar a la tierra prometida, a la tierra de Canaán. Era un recorrido que lo pudieron haber hecho en tan solo 15 días, pero se pasaron dando vueltas 40 años hasta llegar a la tierra prometida. Así hay muchas personas que su vida dan vueltas y vueltas y nunca llegan a la presencia de Dios, nunca llegan a la tierra prometida, a las promesas de Dios. Esta es una invitación, ¿verdad? Para aquellos que no conocen, que no se han acercado a Jesús, que no le han recibido como su Señor y Salvador. Pero bueno, en esa misma fecha, en el día 9 de Av, el primer templo que había sido construido por Salomón fue destruido. En ese preciso día fue destruido por el rey babilonio Nabucodonosor, y eso sucedió en el año 586 antes de Cristo. Ese mismo día, 9 de Av, fue decretado su exterminio de los judíos por Amán, por el perverso Amán, allá en Persia, en el reino de Persia.
de acuerdo con el libro de Esther. Eso lo encontramos ahí en Esther, y eso fue en el año 483 antes de Cristo. Ese día fue decretado que los judíos fueran exterminados. Se preparó una horca, ¿verdad? Amán había preparado una horca altísima para matar a la mayoría de los judíos, pero esa horca, pues al final fue utilizada para que fuera juzgado él mismo, porque así obra Dios, ¿verdad? Los que se levantan contra el pueblo de Dios, tarde que temprano, son juzgados por Dios mismo. En esa misma fecha también, Antíoco Epífanes, que fue un rey griego, conquistó Jerusalén y suspendió el sacrificio que había en el segundo templo, introdujo al dios Júpiter para que se adorara a ese dios, un dios tanto griego como romano, y sacrificó un cerdo en el lugar santo, un animal inmundo fue sacrificado ahí en el lugar santo, en lugar de los corderos, ¿verdad?, que tenían que ser sacrificados. Y eso fue en el año 168 antes de Cristo. O sea, también no se fue, y eso sucedió exactamente en ese mismo día. Después, el segundo templo judío fue destruido por los romanos, por el general Tito, hijo de Vespasiano, en el año 70 después de Cristo, en ese mismo día, en el día 9 del mes hebreo de Ab. Imagínense todas las desgracias o juicios que han venido de alguna manera sobre el pueblo de Israel. Los judíos también fueron expulsados de España por los reyes católicos en el año 1492 después de Cristo. ¿Sí? De ahí viene la historia de Cristóbal Colón, que decían que fue judío, o que dicen que fue un judío que salió a buscar un lugar donde pudieran irse los judíos, y encontraron América, ¿verdad? Las Américas, encontraron un nuevo continente, y ahí se vinieron muchos, pudieron salir de esa expulsión que se dio en España. Ese mismo día comenzó ya formalmente el holocausto nazi. También en un 9 de Ab comenzó ya formalmente el holocausto nazi, que provocó la muerte de más de 6 millones de judíos, como está históricamente comprobado. ¿Sí? Y ya para terminar, pues en ese mismo día comenzaron la Primera y la Segunda Guerra mundiales. O sea, imagínense, si no es tanto para Israel como también como para el mundo, pues imagínense, en la Primera Guerra Mundial murieron 50 millones de personas, en la Segunda Guerra Mundial más de 80 millones. Imagínense. O sea, si no son días de juicio, son días que no son muy agradables. Entonces, aquí nos podemos hacer la siguiente pregunta: si Dios ha juzgado a su propio pueblo Israel, y ha permitido que caigan sus justos juicios sobre ellos, pues ¿no creen que Dios juzgará al mundo pagano que está alejado de Él, que está en contra de Él, que se encuentra en rebeldía, que rechaza su evangelio, las buenas noticias de salvación en Cristo, que rechaza el amor, su amor verdadero y su mensaje de salvación? Que ese es el evangelio, un mensaje de salvación por gracia y que Dios nos reconcilia por medio de la sangre derramada de su Hijo Jesús en la cruz del Calvario. ¿Ustedes creen que Dios no juzgará al mundo que lo rechaza? Nos podemos hacer esa pregunta. Y bueno, pues yo creo que la respuesta, pues a la luz de lo que ha sucedido en la historia, de los justos juicios de Dios, del diluvio, de Sodoma y Gomorra, etcétera, etcétera, pues podemos ver que Dios sí juzga, sí trae juicios sobre el hombre, y sí los va a traer. Y hemos visto cómo el día del Señor, que son los 7 años de los juicios apocalípticos, pues ya están muy próximos por suceder. ¿Y por qué vienen esos juicios? Pues vienen como un pago, como una retribución, como la siembra y la cosecha, porque hay una ley que nos enseña la palabra de Dios, de siembra y cosecha, que Jesús mismo nos enseñó. Lo que el hombre sembrare, eso también va a cosechar. ¿Qué ha sembrado el hombre? Pues ha sembrado maldad, rebeldía, rechazo de Dios. Es como el diluvio, ¿verdad? Vino como consecuencia del incremento de la maldad de los hombres. Pues así vendrá
el día del Señor, los 7 años de juicio. ¿Por qué vienen? Porque los hombres han incrementado su maldad en el mundo. Cada día rechazan más y más la salvación que es por medio de Cristo. Y recuerden que Jesús vino en su primer venida como un manso cordero, un dócil cordero, vino con el objetivo de entregar su vida. Para eso nació en este mundo, para derramar su sangre en la cruz del Calvario y salvar a todos aquellos que pongan su fe en Él. Pero en su segunda venida, porque Jesús prometió volver nuevamente, pues Él regresa ya como un juez, como el león de la tribu de Judá, para someter y destruir y juzgar a todos sus enemigos. Amén. Entonces, hoy vemos cómo hemos hablado acerca de que existe una élite que es globalista, que es luciferina, que controla prácticamente todo el mundo, en todas las áreas, en lo político, en lo económico, en lo social, en la salud. Ellos se creen los amos de este mundo, los que merecen gobernar y gobernar la vida de los hombres. Ellos que son una pequeña parte del mundo, ellos dicen, no, pues nosotros vamos a someter a todos los demás seres humanos porque nos ven como seres inferiores, como esclavos, como estorbos, que pueden disponer de la vida de los hombres como ellos quieran. Entonces, ellos aún tienen en proceso de imponer por medio de los organismos mundiales que ellos manejan, políticos, sociales, religiosos, etcétera. Ellos pretenden traer el gobierno del anticristo al mundo. Y dice la palabra que aquellos que se dejen marcar por este gobierno mundial, que se pongan el sello de la marca, y el sello y la marca de la bestia, el famoso 666, pues dice que sobre ellos vendrán los juicios del tiempo del Apocalipsis, de la segunda parte, de la ira de Dios, de la segunda mitad de lo que Jesús llamó la gran tribulación. Como recordatorio, les digo que vimos cómo los 4 primeros sellos que son derramados o son desatados en la primera mitad del día del Señor, durante los 3 años y medio, todos esos juicios vienen como un pago, como una consecuencia directa de la maldad de los hombres, y porque los hombres no aceptaron la gracia de salvadora de Jesús en ese tiempo, ¿sí? Pero vemos cómo al ser abierto el 7º sello, que es el último de los sellos, los juicios que vendrán al mundo serán desatados, que serán terribles, catastróficos, ¿sí? Leímos en la Escritura que previo a esos juicios habrá media hora de silencio en el cielo. ¿Por qué? Porque habrá una preparación. Dice que se les dan a 7 ángeles 7 trompetas, para que al ser tocadas, al hacerlas sonar una por una, porque acuérdense, Dios es un Dios de orden, hasta para sus juicios, como vimos aquí, el juicio sobre su pueblo dimos fechas, vimos cómo en cada instancia han venido los juicios de Dios, como en las mismas 7 dispensaciones de las que ya hemos hablado también. En cada una de ellas había una responsabilidad de los hombres que al no hacerla, que propiciaron juicios de Dios al final de las mismas. Y eso va a pasar exactamente al final de esta dispensación de la gracia. Los hombres al rechazar la salvación por fe, que es a través de Jesucristo, al rechazarla, pues entonces, ¿qué pasa? Vienen los justos juicios de Dios. Entonces aquí, ya cuando se abre el 7º de los sellos, se le dan 7 trompetas a 7 ángeles para que, a ser tocadas, sean desatados graves juicios que vienen directamente de Dios sobre la tierra y sobre sus moradores. Vienen directamente de la ira de Dios, que están descritos esas 7 trompetas en Apocalipsis 8:6 en adelante. Solo vamos a leer Apocalipsis 8:6 y vamos a ir explicando cada trompeta.
por eso nos estamos yendo un poco rápido, ¿sí? Leamos Apocalipsis 8:6, ahí lo tienen en sus pantallas, dice, y los 7 ángeles que tenían las 7 trompetas se dispusieron a tocarlas. Y esto como parte del ¿qué? Del séptimo sello, que se abrirá en ese tiempo y que tiene que ver ya con la gran tribulación, con la segunda mitad del tiempo de juicios de Dios, ¿sí? Entonces, la primer trompeta, al ser sonada por el primero de los ángeles, dice la palabra que se derramará del cielo granizo mezclado con sangre y fuego. Caerá del cielo y dice la Escritura que quemará la tercera parte de los árboles y toda la hierba verde en el mundo. Imagínense este juicio tan terrible que vendrá como parte al mundo, a la tierra, como parte de la primer trompeta. El segundo de los ángeles dice que toca la segunda trompeta y una montaña en llamas, que entendemos un meteorito, podrá ser un meteorito, caerá en el mar y lo va a convertir en su tercera parte en sangre. Dice que morirá la tercera parte de los seres marinos y la tercera parte de las naves, entendemos las naves, los barcos, serán destruidas. Ahí vamos en la segunda trompeta. La tercera trompeta, al ser sonada por el ángel, dice que hará caer una gran estrella llamada ajenjo, que caerá sobre la tercera parte de los ríos. La segunda trompeta caerá sobre el agua salada, sobre los mares, pero la tercera trompeta va a caer sobre la tercera parte de los ríos, o sea, sobre el agua dulce. Dice convirtiéndola en ajenjo. ¿Qué es ajenjo? Significa ajenjo significa amargo. Entonces, el agua dulce que haya, que de por sí ya hay muy poca agua dulce en el mundo, entiendo que solamente el 1% del agua es dulce, es bebible, la otra parte es, o el 75%, si mal no recuerdo, de mis clases de geografía está cubierta por los mares, que tienen agua salada, que no es bebible, pero la tercera trompeta va a hacer caer sobre el agua dulce, sobre el agua bebible, y se va a convertir en aguas amargas, que son aguas envenenadas, y que harán morir a muchos hombres. Así lo dice la Escritura ahí en Apocalipsis 8. Seguimos con la cuarta trompeta, que va a herir la tercera parte del sol. O sea, este es un juicio sobre el cosmos. La tercera parte del sol será herido, la tercera parte de la luna y la tercera parte de las estrellas. Dice que van a ser oscurecidas la tercera parte de ellos. O sea, el mundo se va a quedar pues, a la tercera parte de la luz. Entiendo que el día, si es el día dura 12 horas, la luz del día, pues ahora va a ser, nada más va a durar 2/3 partes, una tercera parte va a ser más. O sea, las noches, la oscuridad va a durar más, mucho más que el día. Después viene la quinta trompeta, que toma uno de los ángeles, la suena y dice que hace caer una estrella. Recordemos que a veces las estrellas en la palabra de Dios se refiere a los ángeles. Dice que cae un ángel o una estrella del cielo que trae la llave del abismo, que será abierto, lo que permitirá que langostas con poder de veneno como el de las escorpiones, que en realidad son un ejército de demonios que al salir del abismo de su cárcel tendrán la encomienda de atormentar a los hombres, a los seres humanos que estén con vida en ese momento, en ese tiempo, y que no tengan el sello de Dios en sus frentes, serán atormentados durante 5 meses. Y
Solo para recordar, hemos enseñado que en el tiempo de la tribulación y la gran tribulación sí va a haber salvación, porque la sangre de Cristo es poderosa, aún en ese tiempo, pero la salvación será a costa ya no de la gracia, porque ya habrá terminado, sino será a costa de que los hombres entreguen sus vidas, rechacen la marca del anticristo para ser salvados. Y dice que estas langostas que son venenos, que ya dijimos, dice que van a atormentar a los hombres que no tengan el sello de Dios en sus frentes por 5 meses, quienes por el dolor de ese tormento, de ese quebranto, buscarán morir, buscarán la muerte, pero dice la Escritura que la misma muerte huirá de ellos. O sea, en ese tiempo la gente, por el dolor del tormento de estas langostas que son demonios, buscará morirse. La gente se aventará se aventará de un edificio, se cortará las venas, la garganta, se aventarán al metro, qué sé yo, pero no podrán morir. Esto vendrá como una venganza de Dios mismo por varias razones. En primer lugar, porque los hombres, para ese tiempo, durante el tiempo de la tribulación, al final de la tribulación, dice la Escritura que matarán a los 2 testigos que están fuera del templo de Dios, predicando el Evangelio de Cristo, que entendemos que son Moisés y Elías. Algunos dicen que es Moisés y Enoc, pero bueno, entendemos que lo más seguro es que sean Moisés y Elías, Moisés que representa la ley y Elías que representa, el profeta Elías que representa a los profetas. Cuando estén fuera del tercer templo ya construido por el pueblo de Israel, dice que ellos van a predicar el Evangelio de Cristo durante 3 años y medio, pero que va a ser rechazado y que al final Dios va a permitir que los maten. Pero dice la Escritura que que el mundo se va a alegrar porque estos 2 testigos no habían permitido que lloviera durante esos 3 años y medio, tenían el poder y tenían la facultad aún de destruir a aquellos que los trataban de destruir, pero al final el Señor les da la oportunidad al anticristo, al diablo, de matarlos, y mueren y están 3 días y medio muertos ahí y no permiten que los entierren, que sean enterrados. Dice que se mandan regalos unos a otros en el mundo, que hoy entendemos, bueno, el que tradujo en ese tiempo la palabra de Dios le puso regalos, pero hoy entendemos, y la palabra correcta para eso son mensajes. O sea, se mandaron mensajes de lo que hacemos, ¿verdad? Con los celulares hoy en día, estarnos mandando mensajes. Bueno, dice que el mundo entero se mandará mensajes de alegría, de que ya mataron a los que no permitían que lloviera, y miren, ya hasta llovió. Pero dice que no los van a permitir que los sepulten, que los entierren, pero dice la Escritura que a los 3 días y medio ellos van a resucitar, mucha gente los verá y ellos subirán al cielo. Entonces, los 5 meses de castigo que viene al mundo en ese tiempo, viene por que no permitieran que los enterraran, y entonces la gente quiere morir y no podrá morir durante 5 meses. O sea, son juicios, recuerden, son en la segunda parte de la tribulación, son juicios que vienen de parte de Dios mismo y son en venganza por muchas razones, por los 2 testigos, por lo que le han hecho al pueblo de Israel, que lo engañaron. Sí, el anticristo los engañó con una falsa paz. Son en castigo porque dividieron Jerusalén, la tierra de Jerusalén será dividida. Muchos creyentes en el Señor morirán en ese tiempo. También esos juicios de Dios son por todas esas razones. Y son como una venganza de Dios. ¿Sí? Y después de ahí, pues esa es la quinta trompeta. La sexta trompeta dice que desatará un ejército de 200 millones de demonios que saldrán para matar a la tercera parte de la humanidad. Cuando suene la sexta trompeta. La tercera parte de la humanidad, claro está, de los que estén vivos en ese momento, y los van a
van a morir, dice, a través de 3 plagas. Dice, con fuego, humo y azufre. Ese es el resultado del juicio de la 6ª trompeta. Y finalmente, con respecto a las trompetas, la 7ª trompeta que está en Apocalipsis 11, que no vamos a leer, pero que ustedes pueden leer ahí en sus casas, Apocalipsis 11 del 15 al 19, es anunciado al sonar de la 7ª trompeta que los reinos del mundo finalmente pasarán a manos o pasan a manos de nuestro Señor Jesucristo. Recuerden que los reinos del mundo, cuando Jesús fue tentado, hasta el mismo Satanás le dijo, pues mira, los reinos del mundo yo los tengo, si te postras ante mí y me adoras, te los voy a entregar. O sea, están en manos, hasta ese momento estuvieron en manos del diablo, de Satanás, del anticristo. Entonces la 7ª trompeta es para avisar que finalmente los reinos del mundo pasan a Jesucristo y serán derramadas como castigo final o como juicio final de Dios sobre el mundo, sobre el gobierno del anticristo, sobre todos aquellos que se hayan dejado marcar por el sello del anticristo. En ese tiempo vendrán las 7 copas de la ira de Dios, serán derramadas sobre el mundo para finalizar los juicios directos de Dios sobre el gobierno del anticristo, sobre los moradores de la tierra que aceptaron su sello, su marca, y sobre la tierra misma. Y para eso está escrito en Apocalipsis capítulo 16, para que por favor ustedes, después de que yo les diga cuáles son los juicios, esos juicios, esas 7 copas de la ira de Dios, ustedes puedan ir a leerlos ahí en sus Biblias. Yo como que estoy haciendo un resumen de cada uno de esos juicios de las copas de la ira de Dios. Entonces, la primer copa de la ira de Dios, ¿qué va a derramar? Recuerden, estamos hablando ya de que es un juicio directo ya sobre el gobierno del anticristo, sobre la tierra y sus moradores. La primer copa es que dice que vendrá una úlcera maligna y pestilente sobre quienes tengan la marca de la bestia. La gente que por haber querido comprar y vender en el tiempo y se dejó engañar y se puso la marca de la bestia, que aceptó al anticristo, que aceptó adorar a Satanás, al anticristo, lo que él representa, se dará un triunvirato maligno de parte de Satanás. Satanás el dragón, el hijo es el anticristo y el falso profeta es la segunda bestia que surge de la tierra. ¿Sí? Todos aquellos que hayan recibido la marca de la bestia, dice que les vendrá una úlcera maligna y pestilente. Esa es la primera copa. La segunda copa dice que vendrá sobre el mar, convirtiéndolo en sangre, como de muerto, dice, matando a todo ser vivo en el mar. O sea, el mar, imagínense, 75% del mundo que cubre el mar, de repente se convertirá en sangre, en sangre. Al ser derramada la tercera copa, dice, será derramada sobre los ríos, o sea, sobre el agua dulce, para que ellos se conviertan en sangre. O sea que lo que es la segunda y la tercera copa son como una venganza de Dios por haber derramado tanta sangre de los santos, de los que buscaron a Jesús en ese tiempo de la tribulación y gran tribulación. Y literal, los moradores de la tierra, bajo estos juicios, tendrán que beber la sangre de aquellos que ellos mismos mataron. Acuérdense, los creyentes en Cristo morirán de hambre, de sed, de calor, por no dejarse marcar, por no poder comprar ni vender, y muchos de ellos, dice la Escritura, que serán decapitados.
y que resucitarán hasta el final del tiempo de la tribulación, hasta la segunda venida de Jesucristo. El cuarto de las copas de la ira de Dios dice que vendrá sobre el sol, o sea, es un juicio cósmico, para que éste queme a los hombres con fuego por haber blasfemado y no haberse arrepentido. ¿Sí? Imagínense los juicios de las copas de la ira de Dios. El cuarto, el mismo sol se encargará de quemar a los hombres por fuego. Y lo más terrible y lo que más sorprende de esto es que los hombres, en lugar de arrepentirse, seguirán blasfemando en contra de Dios, hablarán en contra de Dios. O sea, la maldad del hombre ya estará hasta lo más terrible en ese tiempo. Luego, la quinta copa de la ira de Dios dice que vendrá sobre el trono, sobre el gobierno de la bestia, o sea, sobre el gobierno del anticristo. Lo va a cubrir de tinieblas y provocará que todos los que son parte de este gobierno, de la élite maligna, masónica, que se creen, por eso les hablé de esta élite al principio, o les he estado hablando, pues que ellos se creen los dueños del mundo y que hacen y deshacen, como lo que hicieron ahorita en las Olimpiadas, en la inauguración, en el cierre de las Olimpiadas, donde nos avisaron que ya viene el anticristo, el gobierno del anticristo al mundo y que ellos van a hacer y deshacer. Bueno, sobre ellos, ¿verdad?, viene el juicio de Dios sobre el gobierno que ellos profesan, que el anticristo profesa. Lo va a cubrir de tinieblas, va a provocar que se muerdan de dolor sus lenguas por sus úlceras y por todas sus blasfemias que han blasfemado en contra de nuestro Señor Jesucristo, del Dios verdadero. La sexta copa de la ira de Dios dice que cae sobre el río Éufrates, preparando el camino para los reyes del oriente, para traerlos a lo que será la última de las guerras, la batalla del Armagedón, en el valle de Megido, donde Jesús, dice la Escritura, que vendrá en su segunda venida, pisará a todos esos ejércitos que se levantarán en su contra, que estarán esperando lo que Él venga supuestamente para destruirlo, y dice la palabra que Él los pisará como se pisa el lagar de las uvas para sacar el vino, subiendo la sangre de todos aquellos ejércitos que se van a levantar contra Cristo, y dice que la sangre subirá hasta la altura de los frenos de los caballos, hasta la boca de un caballo. Imagínense de qué estamos hablando. La sangre va a cubrir pues prácticamente más de 1 metro de altura, y esa es la sexta copa. Y finalmente, la séptima copa de la ira de Dios provocará el más grande terremoto de la historia humana. Dice la Escritura que Jerusalén será dividida en 3 partes, desaparecerán las islas y los montes, o sea que en ese tiempo la tierra será completamente aplanada, y caerá granizo con peso de 1 talento. Y 1 talento equivale a 34 kilos. Imagínense, granizo con peso de 34 kilos. Y lo más terrible de todo es que los moradores de la tierra seguirán blasfemando, no se arrepentirán de sus blasfemias y de sus maldades. Entonces podemos concluir que todos estos juicios, que son parte de la gran tribulación, que Jesús dijo ahí en Mateo 24, que la gran tribulación comenzaría cuando entrara el anticristo al tercer templo judío y se sentara y pidiera adoración como Dios. A partir de ese momento comenzarán todos estos juicios que vienen como un justo pago, como retribución, como una venganza final directamente de Dios. Amén. Que como dijimos, a diferencia de los 4 primeros sellos, pues que fueron en pago por consecuencia directa de las guerras entre los hombres, ¿sí? Lo que trajo mortandad, lo que traerá hambre, enfermedad, pestes, etcétera. Pero todos estos juicios, a partir de la segunda mitad de la tribulación o la gran tribulación,
vienen de parte de Dios. Entonces, yo quiero concluir. Para esto vamos a leer Apocalipsis 22, 14. Dice así, ahí lo tienen en sus pantallas. Dice, bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas en la ciudad. Esta escritura es una bienaventuranza para todos aquellos que en ese tiempo de la tribulación y la gran tribulación laven sus ropas. Amén. Laven sus ropas, ¿cómo? Por medio de poner su fe en Jesucristo, rechazar al anticristo, y tendrán derecho al árbol de la vida. ¿Quién es el árbol de la vida? Es Jesucristo. Amén. Por eso todavía estamos a tiempo. Hoy que estamos todavía en la dispensación de la gracia, estamos en tiempo de que si aceptas a Jesús como tu Señor y Salvador, te salvas. No vas a tener el que lavó nuestras ropas, nuestra vida, o más bien el que lavó nuestra alma de pecado, nuestra vida de pecado, fue nuestro Señor Jesucristo. Claro está que como cristianos tenemos que caminar en esa santidad, estar lavando nuestras ropas mientras caminamos en este mundo, pero la salvación viene por la gracia que es en Cristo Jesús, por aceptarlo por fe. Es una salvación gratuita. Pero en este tiempo se refiere a que serán bienaventurados los que en ese tiempo de la tribulación y gran tribulación laven sus ropas. O sea, tendrán que lavarlas, dar su vida, tendrán que hacer obras buenas para lograr esa salvación. Y esa obra buena pues será entregar sus vidas, rechazar al anticristo, rechazar a la bestia, rechazar al maligno que va a controlar el mundo durante prácticamente todos esos 7 años. Aunque dice que el gobierno del anticristo comienza durante la segunda mitad, que son los 3,5 últimos años de ese periodo de 7 años, descritos en el libro del Apocalipsis. Entonces, recuerden, juicios significa, viene de la palabra griega crisis. Los juicios de Dios vienen, si vinieron sobre el pueblo de Dios, pues vendrán sobre todos aquellos que lo rechacen, vendrán sobre la iglesia, sobre la mitad de la iglesia que está en apostasía, porque está escrito ahí en Mateo 25, las vírgenes sensatas, insensatas. Las sensatas son las que se prepararon para no participar, para irse a las bodas del Cordero y no tener que participar en este tiempo de juicios de Dios. Y las insensatas son las que se van a quedar, las que se quedaron fuera de las bodas. ¿Y dónde se quedan? Las que se quedaron fuera, pues se quedan al tiempo de la tribulación y gran tribulación. Van a tener que lavar sus ropas. Por eso aquí la bienaventuranza es para aquellos que lavarán sus ropas durante esos periodos terribles de tribulación y de gran tribulación. Entonces, dijimos crisis, la palabra juicio viene del griego crisis, que significa oportunidad. O sea, Dios les dará una oportunidad a aquellos que rechacen al anticristo en ese tiempo para poder salvarse. Pero ¿para qué llegar a ese tiempo? Si hoy es el día de salvación, hoy puedes aceptar a Jesús como tu Señor y Salvador. Y dice la Escritura que Cristo vendrá, Él mismo descenderá del cielo poquito antes que comiencen estos 7 años de juicio y levantará su iglesia para llevarla a las bodas del Cordero. Entonces hoy estás a tiempo, si recibes a Jesús como tu Señor y Salvador, para ser librado de estos tiempos de juicio que vienen. Un día Dios mandó al profeta Jonás a Nínive a decirles que dentro de 40 días, ¿verdad? 40 días vendría juicios sobre Nínive si no se arrepentían. ¿Y qué hizo esa generación de Nínive? Se arrepintieron y Dios los perdonó. Amén. Hoy es exactamente, hagan de cuenta que estamos en el periodo de los 40 días en el que Jonás, ¿verdad? Que bueno, conocemos la historia, que al principio anduvo de rebelde, pero bueno, sí fue a predicar, y al predicar
Su predicación fue muy sencilla de Jonás. Dentro de 40 días será destruido ni esta ciudad y los moradores de esta ciudad si no se arrepienten. Y dice que se arrepintieron y esa generación se salvó. Entonces, ya falta poco para este tiempo de juicios que viene al mundo. Entonces, hoy es el día de salvación. Acepta a Jesús como tu Señor y Salvador y serás librado, serás salvo tú. Y como dice el libro de los Hechos, serás salvo tú y toda tu casa. Pues gracias a Dios por su palabra, gracias a Dios por esta serie que hoy estamos terminando. Y vamos a hacer una oración, vamos a darle gracias a Dios que nos permite saber que Él es un Dios de amor, de misericordia, pero también que es un Dios de fuego consumidor, que nadie puede burlarse de Él, Dios no puede ser burlado. Y a todos aquellos que lo rechazan, que se rebelan en contra de Dios, sus justos juicios vendrán tarde que temprano sobre ellos. Entonces, hagamos una oración. Digamos, Padre, te damos gracias en este día por la bendición que nos has dado de leer acerca de tus justos juicios, hacer un pequeño resumen ahí en el libro del Apocalipsis de los juicios que vendrán, que vienen sobre el mundo. Queremos darte gracias, Señor, porque tú eres bueno y para siempre es tu misericordia. Señor, quiero pedirte por aquellos que nos están viendo, que nunca te han recibido, que no te han aceptado, y decirles que hoy es el día de salvación. Señor, toca sus corazones, Espíritu Santo, muévete en los corazones para que te acepten. Hoy es el día de salvación. Queremos hacer una oración, quiero hacer una oración, Señor, con todos aquellos que quieran aceptarte como su Salvador en este día. Quiero orar con ellos y vamos a hacer una oración delante del Padre en el nombre de Jesús. Y vamos a decirle, Padre, te damos gracias. Repitan conmigo que te damos gracias por la salvación que nos has dado por medio de Jesús, a quien tú mandaste a tu Hijo unigénito para morir en una cruz en lugar nuestro. Queremos recibir por fe a Jesucristo, a quien has dado todo el juicio, Padre, como está escrito en Juan 5:22. Gracias, Señor, recibimos a Jesús como nuestro Señor y Salvador. Perdona nuestras ofensas, nuestros pecados, nos arrepentimos, queremos conocerte más, queremos recibirte. Y gracias, Señor, porque tus misericordias, dice tu palabra, son nuevas cada día. Hoy es un día de misericordia y queremos recibirte como nuestro Señor y Salvador. Gracias, Señor, a ti sea la honra y la gloria por todos los siglos. Gracias que nos has perdonado en Cristo Jesús. Fuimos justificados, hemos sido justificados y ahora tenemos paz contigo, Dios, por medio del sacrificio de Jesucristo, a quien declaramos que Él es nuestro Señor y nuestro Salvador. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén. Pues gloria a Dios, gracias a Dios por acompañarnos en esta mañana, pues que Dios les bendiga, la paz de Cristo. Recuerden, Maranata, Cristo viene y vamos a comenzar con una nueva serie, vamos a hablar un poquito de lo que sucedió en los Juegos Olímpicos de París 2024. Vamos a tener unas enseñanzas sobre ellas para que estén ahí al pendiente. Pues Shalom, la paz de Cristo, Dios los bendiga y los esperamos, primeramente Dios. Amén.